Bienvenidos, en este video abarcaremos un problema que sucedió en Cadereyta Jiménez, Nuevo León en el año 2014. Realizaremos una investigación y propondremos una solución al final de este video. La investigación se divide en 3 etapas, las cuales le corresponde una a cada miembro del equipo. Sin más, comencemos. Los componentes que están involucrados es el agua y el petróleo. Para empezar a comprender el concepto haremos una breve explicación de los hidrocarburos y el agua. Los hidrocarburos son compuestos formados por moléculas de carbono e hidrógeno. La cantidad de carbonos y su tipo de enlace van a determinar si estos hidrocarburos son gases, naturales o petróleos. Los hidrocarburos que contienen de 1 a 4 carbonos son considerados gases. Por ejemplo aquí, que tenemos el metano, que tiene un carbono y 4 hidrógenos. Se les denomina a los hidrocarburos con 5 o más carbonos como petróleos. Por ejemplo, tenemos aquí esta tabla. Aquí tenemos uno hexágono que tiene 6 carbonos y 12 hidrógenos. Normalmente la fórmula general se puede ver que tenemos la cantidad de N en carbonos es lo doble para H. Ahora, esas cadenas de carbono se pueden clasificar en abiertas o cerradas, lineales o ramificadas. Los hidrocarburos también se pueden clasificar como alifáticos o aromáticos. Los hidrocarburos alifáticos pueden dividirse en 3, en los alcanos, los alquenos y los alquinos, de acuerdo a las clases de uniones que vinculan los átomos de carbono. Los petróleos empiezan por el pentano, luego el hexano, el heptano, el octano, el nonano, etc. Estos son alquenos y son algunos de ellos y ejemplos de petróleos. Los hidrocarburos se forman mediante enlaces polares, pero cuando se anulan, las electronegatividades de las moléculas toman un enlace covalente no polar y su geometría es... Aquí podemos ver que tenemos el hexano, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos y los demás hidrógenos a sus alrededores, 2 para cada uno. Esta es una molécula no polar. El otro componente que influye sería el agua, el cual es un compuesto que está formado por el hidrógeno y el oxígeno. Vamos a tomar esos dos como para representarlos. Este va a ser el oxígeno y este el hidrógeno. Para representar su estructura de Lewis tenemos que empezar con su elemento central, el cual sería el oxígeno. Luego agregar 2 hidrógenos y nuestro resultado final sería el siguiente. El hidrógeno tiene un electrón de valencia y el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Entonces vamos por la regla de octetos que tenemos que cumplir que tenga 8 electrones a su alrededor. Entonces lo que vamos a hacer es poner 2 enlaces sencillos que conectan los 2 hidrógenos hacia la estructura central. Pero para mostrar su estructura molecular se tienen que tomar en cuenta los 2 pares libres. Aquí podemos ver la representación de 2 pares libres que están arriba. Ahora, lo que va a hacer esos 2 pares libres es que va a hacer que tenga una estructura angular, como se puede ver aquí. Ahora vamos a hablar sobre la polaridad de la molécula. Si hacemos la suma de vectores, podremos ver que la electronegatividad del oxígeno es más fuerte que la del hidrógeno. Entonces va a ser dirigida sus vectores hacia el centro de la molécula. Ahora, porque los dos van hacia el centro, se anulan los que son en eje X y solo van dirigidos hacia arriba, por lo que es una molécula polar. Como ya conocemos cómo se forman los compuestos que estamos investigando en esta problemática y conocemos sus tipos de enlaces y estructuras, nos es posible descubrir sus propiedades y la forma en la que éstas influyen en las interacciones entre los dos compuestos. Las propiedades que tomaremos en cuenta para poder describir cómo influye un compuesto sobre el otro será la solubilidad, el punto de ebullición y la densidad. La solubilidad y el punto de ebullición se puede medir con algo llamado interacciones moleculares. Dependiendo de la fuerza entre estas interacciones, podemos descifrar si el punto de ebullición y solubilidad de una sustancia va a ser alto o bajo. Pero, ¿qué es lo que determina las interacciones moleculares? Las interacciones moleculares se miden con un concepto que ya mencionamos anteriormente, que es la polaridad. Dependiendo de la polaridad del compuesto, se presentará un tipo de fuerza específico. Si la polaridad del compuesto es polar, se presentarán las fuerzas de Van der Waals. Si la polaridad del compuesto es apolar, se presentarán las fuerzas de London. Una vez comprendido esto, el agua es un compuesto polar, por lo tanto sus interacciones moleculares más comunes serían de Van der Waals.
Al ser una interacción fuerte, va a necesitar más energía cinética o calor para llegar a su punto de ebullición. El agua tiene un punto de ebullición de 100 grados Celsius. Para la solubilidad, sabiendo que el agua es polar, el agua puede tener interacciones de Van der Waals o hasta puentes de hidrógeno, haciendo que tenga una gran solubilidad por la fuerza de atracción que tiene. Después tenemos el petróleo. Considerando que ya conocemos que su polaridad es apolar, esto ya nos define que su solubilidad es baja, ya que no tiende a tener muchas interacciones con otras sustancias. Suele tener interacciones de dispersión, pero son débiles y momentáneas, y al igual que su punto de ebullición debería de ser más bajo, pero el que su masa molecular sea muy grande hace que ésta también sea mayor. De esa manera, mientras más grande sea el alcano, más aumenta su punto de ebullición, y su densidad, al ser enlaces fuertes, igual tenderá a ser más densa. La toxicidad de un compuesto se divide en 5 niveles. En el primer nivel tenemos consecuencias como síntomas menores que no requieren tratamiento. En el nivel 2 tenemos síntomas moderados que precisan tratamientos conservadores. En el nivel 3 tenemos síntomas severos que tienen un impacto significativo negativo en la actividad diaria y requieren de tratamientos agresivos. El cuarto nivel, un daño funcional irreversible que precisa una intervención mayor terapéutica. Y en el nivel 5, como final, tenemos consecuencias de hasta la muerte. Los hidrocarburos tienen un nivel 4 que pueden ocasionar por ingesta tos, ahogo, vómitos espontáneos, náuseas, malestar intestinal, coma o neumonía. Por aspiración, los pulmones son los principales en recibir los daños de tejido y capilares. Por contacto, produce irritación de piel que incluso puede generar cáncer de piel. Estos son los posibles daños que pueden generar los hidrocarburos, y si obviamente esto se hace voluntariamente, la toxicidad de los hidrocarburos puede llegar a ser letal. Y no nada más hablando de los seres humanos, sino de todos los seres vivos en contacto con estas sustancias. Introducción al problema. El derrame de hidrocarburos de un ducto administrado por la Refinería de Petróleos Mexicanos, Pemex, ubicada en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, en el año 2014, nos han pedido que realicemos estudios de calidad de agua conforme a las regulaciones de las normas oficiales mexicanas y que propongamos una posible solución. Primeramente, de acuerdo con la norma oficial mexicana, salud ambiental, agua para uso y consumo humano, límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización, indica que el agua tiene que tener ciertas características para que los seres vivos consuman de ella. Posibles soluciones. Método de separación. Anteriormente, para la separación del petróleo y el agua, se hacían mediante tanques de separación donde la gravedad hace flotar el aceite, método que funciona parcialmente. En el Instituto Tecnológico de Massachusetts han desarrollado otro método de separación utilizando una membrana con tecnología de nano y microporos. La capa de nanoporos y la otra más gruesa de microporos limitan el paso del material no deseado, el petróleo, y al mismo tiempo permiten el paso del agua a altas presiones. Esta tecnología tiene en laboratorios han conseguido 99% de eficiencia de separación. Solución del problema. Nuestra solución propuesta como equipo para separar el petróleo de las aguas contaminadas por el derrame de un ducto de Pemex ocurrido en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, consiste en el uso de presas equipadas con contenedores y dentro de estos con filtros elaborados con nano y micromembranas, que básicamente unas se encargan de dejar pasar el agua y otras de filtrar los hidrocarburos derramados, y otra parte donde el agua mediante filtros de carbón y arena sea purificada lo mejor posible, y así que el río siga en su rumbo. Estas presas pensando en colocarlas de tal manera que la mayor parte de agua sea purificada y que las comunidades aprovechen y puedan hacer uso de esta agua. Y por parte de Pemex, como solución a largo plazo, sería colocar sensores que miden la toxicidad del agua cerca de los ductos. Y si la contaminación sigue, mostrar estos resultados y demandar y proponer que los ductos sean clausurados y recolocados en otros lados. Como conclusión, hay que saber cómo utilizar y cuidarnos de los hidrocarburos, porque aunque nos sirvan y muchos de nuestros productos derivan de él, al no saber cuidarlo, podemos afectar drásticamente a nuestro ambiente por su alto nivel de toxicidad.
Entonces, hay que tener una buena infraestructura para poder almacenar y transportar estos productos. Para concluir, es fundamental el conocer las propiedades químicas y las interacciones moleculares que tienen distintos compuestos. Esto para poder determinar cómo la interacción entre dichos compuestos afectan al ambiente y los seres que habitan en él. Con esta información se puede influir en la creación de planes o normas ambientales para reducir los daños causados a los ecosistemas, sin que eso dañe la calidad de vida de las personas o la economía de una sociedad. Como conclusión, podemos decir que la química, como otras ciencias, nos ayudan a resolver problemas a lo largo de la vida diaria. En esta situación, analizamos dos líquidos, el petróleo y el agua. Obtuvimos sus características y propiedades. En base a ellas, pudimos predecir cómo interactúan entre sí estos dos líquidos para poder así averiguar cómo poder separarlos en un derrame de petróleos o